Creo que lo más importante es generar conciencia y transparentar cómo funciona el poder real y vincular el poder judicial, el poder económico con el poder político, con un sector del poder político, con el poder mediático, con los sectores de la inteligencia paralela que siguen funcionando en la Argentina. Es mostrarle a la gente que este no es un problema de los políticos, es un problema de la sociedad. Que a veces el poder económico político, o sea, el bloque de poder, se la toma con algunos políticos para disciplinar al resto de los factores sociales. Porque Larreta tendrá muchas virtudes, pero no tiene volumen político. No es un tipo que vos digas, che, a ver, ¿qué piensa el mundo? De Rodríguez Larreta. Ahora, sin embargo, creo que cuando nos pongamos a discutir modelo de sociedad y modelo de país, vamos a encontrar que lo que piensa este muchacho es exactamente lo mismo de lo que pensaba Macri, y que la construcción política que va a tratar de ponerlo como candidato a presidente es exactamente la misma construcción política de poder que lo sostuvo a Macri. Los medios de comunicación, la justicia, lo que ya sabemos. Bueno, hazlo con todo. Un año del gobierno. Yo te decía la semana pasada, cuando analizábamos luces y sombras, si se quiere, que indudablemente es imposible cualquier análisis que deje afuera el tema pandemia de por medio. ¿Cómo lo ves? Eso. A ver, dos cosas. Primero, la recesión heredada. Macri hizo un desastre, destruyó el aparato del Estado, endeudó, complicó muchísimo las cosas. Y segundo, la pandemia. Y la verdad que nadie tiene experiencia en gobernar en pandemia. Y a pesar de todo, me parece que la sociedad argentina tiene la sensación que hay un gobierno que lo cuida. Y tiene la sensación que hay un montón de cosas que se pudieron haber hecho mal, pero se hicieron mal por hacer. Yo me imaginaba hoy, hace un rato, charlando con un amigo, qué hubiese pasado si gobernaba Macri. Uno tenía la sensación que Macri o no estaba sobre los temas porque se la pasaba veraneando, o cuando se metía sobre los temas era para empeorar. Era peor. Entonces, me parece que esa sensación no está, hay gestión, hay un gobierno que se hace cargo de las cosas y obviamente es una situación muy complicada, tal vez de las más complicadas de los últimos años. ¿Qué percibís como errores que se pudieron haber cometido justamente con esta línea argumentativa? Yo marcaba la semana pasada, por ejemplo, Vicentini, independientemente de si estabas a favor o en contra de la intervención, no terminó siendo ni una cosa ni la otra. Si estabas en contra, puteabas por la intervención, y si estabas a favor, puteabas porque después se volvió para atrás. Te voy a tirar un tema. A ver. Este tema de la justicia tendría que haberse discutido el 12 de diciembre. De entrada. Vamos a hacer una... Mira, a blanquear a la sociedad. A ver, el Poder Judicial argentino, digamos, ¿representa a quién? ¿Representa las leyes, al Estado de Derecho, o es parte de un dispositivo de poder que lo que ha hecho históricamente fue favorecer solamente a las minorías y a los grupos privilegiados? Ponerlo en la discusión. De entrada. Porque a medida que pasa el tiempo la cosa es más difícil. ¿Y se está a tiempo ahora de hacer esas transformaciones? No lo sé. Mirá, yo creo que hay que generar siempre un proceso de concientización. Mientras más luz haya sobre el criptopoder y sobre la opacidad del Estado, mejor. Porque además lo que hay que tratar de vincular es cómo el Poder Judicial y el Poder Político, mientras no se nos caigan los reflectores. Porque te quejaste, ¿viste? No me quejo, yo hago un análisis. Hay que vincularlo con los problemas concretos de la gente concreta. Acá también hay otro error, que es tratar de explicarle a la sociedad el impacto del lawfare a partir de lo que le pasa a los políticos nada más. Es cierto que el lawfare interviene en los procesos políticos proscribiendo, metiendo en cana a la gente. Y también es cierto, yo siempre pongo el caso de Cristina, yo no creo que, digamos, la justicia argentina tenga un problema personal con Cristina. Quieren destruir a Cristina porque quieren destruir lo que Cristina representa. Sí, claro. El proyecto nacional y popular, viste, los límites al mercado, un modelo de país. Es lo mismo que pasó con Lula en Brasil y con lo demás. Ahora, esa discusión te permite ganar el debate en un sector de la sociedad, o por lo menos te permite dar el debate en un sector de la sociedad. Pero en otro sector de la sociedad necesitas vincularlo con la vida cotidiana, con esto, con Vicentino. Por ejemplo, ¿cómo puede ser? El Congreso está discutiendo un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y ya te avisan que te lo van a judicializar. Ya te avisan que te lo... O por ejemplo, escuchaba la semana pasada en un programa de televisión 3 periodistas que podemos decir no afines con nuestro pensamiento, que decían qué error estratégico el del gobierno, el de ir contra la justicia. Mirá si ahora le sacan, por ejemplo, a favor a Larreta el fallo por la coparticipación. ¿Cómo? Supuestamente eso no tiene nada que ver con la política, eso tiene que ser un fallo, en todo caso, digamos, si es a favor o en contra, no porque hace un intento de reforma judicial o... No sé lo de Vudú hasta dónde no vino a funcionar como una suerte de... ¿Mensaje? Claro, papá, esto, pero a ver, es cierto, yo la vez pasada lo traté de charlar en el programa del Gato, algunos me entendieron bien, otros más o menos, o me habré explicado a mitad de camino. Es cierto que el lawfare opera sobre la política.
y opera sobre la dirigencia política y sobre los partidos populares. Es cierto, es inevitable. A ver, es terrible. Pero yo lo que digo es, ojo, que además de operar sobre eso, opera sobre otras instancias de la vida social, y el debate nosotros se lo tenemos que dar a toda la sociedad, no solamente a los que piensan como nosotros. Y para eso es importante explicar cómo opera el poder. Entonces no hay que discutir el poder judicial, hay que discutir el poder. Y el poder judicial como una parte de ese poder donde están los grupos económicos, algunos medios de comunicación, etc. Leandro, eso, digo, en el terreno de la discusión política, en el terreno del debate, que es más que importante. Sí. Ahora, en lo concreto, ¿qué se hace con el Poder Judicial cuando obviamente la reacción a esa acción va a ser señalar que hay un avance de un poder sobre el otro, que hay un avance sobre la República? ¿Por dónde se empieza? Bueno, si es que no se empezó el 12 de diciembre, además. Por eso, a ver, me preguntó Juan, si podrías corregir algo, ¿qué corregirías? Y yo corregiría esto. Yo creo que este era un tema para dar de entrada. Los temas más ásperos se dan de entrada. No sé, bueno, no sé, yo no formo parte del gabinete, no sé cuál es la agenda de trabajo, digamos, estratégica, digamos. Contribuyo en lo que me piden, en lo que puedo dar una mano la doy, pero evidentemente hay alguien que toma decisiones, o hay un grupo de gente que toma decisiones que estas cosas las evalúa, así que seguramente el equivocado soy yo. Seguramente no se tomó esta decisión porque alguien pensó que había que hacer otra cosa. Dicho lo cual, te digo, creo que lo más importante es generar conciencia y transparentar cómo funciona el poder real y vincular el poder judicial, el poder económico con el poder político, con un sector del poder político, con el poder mediático, con los sectores de la inteligencia paralela que siguen funcionando en la Argentina. Es mostrarle a la gente que este no es un problema de los políticos, es un problema de la sociedad. Que a veces el poder económico político, o sea, el bloque de poder, se la toma con algunos políticos para disciplinar al resto de los factores sociales. Y el funcionamiento del Frente de Todos, porque hay mucha especulación de Cristina le marca la cancha a Alberto, Cristina y Alberto se detestan, Massa no está de acuerdo con ninguno de los dos. ¿Lo ves bien? ¿Crees que es más ruido que otra cosa? Digo, que muchas veces se amplifica. Sí. ¿O crees que es un punto a tener en cuenta? No, creo que es un punto a tener en cuenta, pero no creo que sea solamente el Frente de Todos. Creo que hay una debilidad institucional muy fuerte como consecuencia de la licuación del bipartidismo. Nosotros avanzamos hacia un bifrentismo, como está pasando en casi toda América Latina, y no hemos logrado institucionalizar eso. Entonces, muchas veces los debates, en lugar de darse en el marco de los congresos o de las convenciones, puertas adentro, se dan en los medios de comunicación. Y es un problema. A ver, también le pasó a Macri, con Carrió, con el radicalismo, y le va a pasar al próximo gobierno, porque el próximo gobierno que le suceda al de Alberto va a ser un gobierno de coalición. La sociedad es heterogénea, no hay un partido político que represente a todos, esa heterogeneidad se construye muchas veces desde el poder y eso es un ejercicio constante de construcción de consenso. Me preocupa en términos no de lo que le pase al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, me preocupa en términos de cómo va a ser la democracia argentina para darle estabilidad a los debates de fondo. Si vos querés construir política de largo plazo y acordar cosas que se van a cumplir en los próximos 15, 20 años, necesitas actores más estables que los actores que tenemos nosotros y menos personalizados, tienen que ser más institucionalizados. A ver, yo creo en los partidos políticos, no en el modelo de UCR-PJ, porque me parece que estaba agotado, pero creo en un modelo de organización política a lo Gramsci, digamos, partido de cuadros, con inserción de masa, con vinculación con los movimientos sociales. Aspiro a eso. Ahora, eso está muy lejos de ser la realidad, por eso hacemos lo que podemos en el contexto de una democracia muy frágil como la nuestra. Claro. Y respecto de esta discusión, particularmente con Horacio Rodríguez Larreta, y esto de el gobierno comete un error al levantar tan rápidamente la figura de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de la oposición, ¿cómo lo ves? A ver, es opinable eso. Hay algunos que te dicen, che, guarda con que estos debates de la manera que nosotros los estamos dando le sirven a la oposición para victimizarse y construir un candidato a presidente que de otra manera no lo podrían tener porque Larreta tendrá muchas virtudes pero no tiene volumen político. No es un tipo que vos digas, che, a ver, ¿qué piensa el mundo? ¿Cuáles son las virtudes de Larreta? Aparentemente es un buen gestor, cosa que hay que discutir. Buenas veredas. Bueno, y aparentemente se equivoca poco, digamos, como virtudes. Ahora, el problema de Horacio Rodríguez Larreta para liderar un proyecto nacional que confronte con nosotros es definir cosas que hasta ahora el tipo no ha definido y que una vez que definís hace que mucha gente que te ve rubio y de ojos celeste, cuando las empezás a definir, te vea más humano. Entonces, esa construcción es una construcción que los tipos la han hecho de manera inteligente históricamente, porque son muy científicos a la hora de construir volumen político y evitan meterse en algunos lugares. Yo creo que es probable que por falta de profesionalidad
a la hora de encarar una discusión como la que estamos dando en los últimos meses, se haya favorecido el crecimiento de la figura y el crecimiento del volumen político de Rodríguez Larreta. Ahora, sin embargo, creo que cuando nos pongamos a discutir modelo de sociedad y modelo de país, vamos a encontrar que lo que piensa este muchacho es exactamente lo mismo de lo que pensaba Macri, y que la construcción política que va a tratar de ponerlo como candidato a presidente es exactamente la misma construcción política de poder que lo sostuvo a Macri. Los medios de comunicación, la justicia, lo que ya sabemos. Gracias por venir y por esperar. Había ruidos mientras charlábamos, ¿no? Sí, es que es la venganza de conflicto de intereses. Bueno.